El legado de Caín y Abel. Bienvenidos a Ecos de Fe, el canal donde exploramos las raíces de nuestra creencia, las historias sagradas que han moldeado nuestra fe y las enseñanzas eternas que Dios nos ha dejado en su palabra. Hoy nos sumergiremos en una de las historias más impactantes del Génesis, la historia de Caín y Abel, un relato que no solo nos habla del primer fratricidio de la humanidad, sino que también nos invita a reflexionar sobre la obediencia, la fe y la misericordia de Dios. Acompáñanos hasta el final de este video, porque descubriremos juntos el mensaje profundo que este episodio de la Escritura tiene para nuestras vidas. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha luchado con el bien y el mal, con la obediencia y la rebeldía, con la humildad y la soberbia. En cada corazón late la posibilidad de elegir, de decidir entre la luz y la oscuridad. Hoy conoceremos a dos hermanos, hijos de Adán y Eva, quienes fueron puestos a prueba delante de Dios. Caín, el primogénito, y Abel, su hermano menor. Dos hombres que ofrecieron sacrificios, pero solo uno halló gracia ante el Señor. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín? ¿Acaso Dios favorece a unos sobre otros? ¿Qué llevó a Caín a cometer un acto tan atroz? Y lo más importante, ¿qué nos enseña esta historia sobre nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes? Quédate con nosotros y desentrañemos juntos los secretos de este relato, porque al final, esta historia no es solo sobre ellos, es sobre todos nosotros. Adán y Eva, tras su expulsión del Edén, comenzaron su vida en la tierra, labrando el suelo, con esfuerzo y dolor, tal como Dios les había dicho. En medio de su trabajo y sacrificio, recibieron el don de la maternidad y la paternidad. Su primogénito, Caín, se convirtió en labrador de la tierra. Su hermano menor, Abel, se dedicó al pastoreo. Desde su juventud, cada uno tomó un camino diferente, pero ambos compartían la responsabilidad de ofrecer sacrificios a Dios en reconocimiento de su soberanía y gratitud por sus bendiciones. Llegó el día en que ambos llevaron sus ofrendas ante el Señor. Caín presentó el fruto de su cosecha, mientras que Abel ofreció los primogénitos de su rebaño, lo mejor de sus ovejas. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no tuvo la misma complacencia con la de Caín. ¿Por qué? ¿Acaso el Señor desprecia la labor del labrador y prefiere la del pastor? No. El problema no radicaba en la ocupación de cada uno, sino en la actitud con la que presentaban su sacrificio. El corazón de Abel estaba lleno de fe y devoción. No solo ofreció una parte de su ganado, sino que dio lo mejor. Su sacrificio fue expresión de amor y reconocimiento a Dios. En cambio, Caín presentó su ofrenda sin el mismo fervor, sin entrega genuina, con un corazón endurecido. Dios, que ve más allá de las apariencias, conocía las intenciones de ambos, y al ver la diferencia en sus corazones, aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Pero Caín no lo comprendió. Su corazón se llenó de amargura y celos. En lugar de preguntarse qué debía cambiar en su propia actitud, permitió que la envidia lo dominara. La frustración y el resentimiento crecían en su interior como una sombra oscura que nublaba su juicio. No podía aceptar que su hermano menor hubiera hallado gracia ante Dios mientras su propia ofrenda había sido rechazada. Dios, en su infinita misericordia, vio la lucha interna de Caín y le habló con amor, dándole una advertencia y una oportunidad de redención. ¿Por qué estás enojado, Caín?, le preguntó el Señor. ¿Por qué está abatido tu rostro? ¿Por qué está abatido tu rostro? Si obras bien, ¿no serás también aceptado? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando, desea dominarte, pero tú debes vencerlo. Dios le estaba dando una salida, una oportunidad para reflexionar y corregir su camino. No lo estaba condenando, sino invitándolo a cambiar su corazón, a elegir el bien sobre el mal. Pero Caín no escuchó. En lugar de humillarse ante Dios y corregir su actitud, alimentó su rencor. El pecado, como una bestia agazapada, tomó control de su ser. La envidia se convirtió en odio, y el odio en un deseo incontrolable de destruir. Y así, Caín ideó su plan. «Salgamos al campo», le dijo a Abel. Abel, confiado en su hermano, lo siguió sin sospechar lo que estaba por suceder. Fue ahí en la soledad de los campos, donde el pecado alcanzó su punto más oscuro. La ira reprimida se convirtió en acción, y Caín, cegado por la envidia, se levantó contra su hermano y lo mató. El primer asesinato de la humanidad había sido cometido. Un acto brutal, nacido del orgullo y la soberbia,
de la negativa a aceptar la corrección de Dios. Pero el pecado no queda oculto ante los ojos del Señor. La voz de Dios resonó en la conciencia de Caín. ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín, en un intento de evadir su culpa, respondió con indiferencia. No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero Dios, que todo lo sabe y todo lo ve, le reveló la gravedad de su crimen. ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El pecado de Caín no solo había destruido la vida de Abel, sino que había manchado la tierra con su sangre inocente. La justicia de Dios no podía ignorar tal maldad. Caín, quien había trabajado la tierra toda su vida, recibió la más dura de las sentencias. Desde ahora, cuando cultives la tierra, ya no te dará fruto. Serás errante y fugitivo sobre la faz de la tierra. Al escuchar su destino, el corazón de Caín se llenó de temor. Entendió que había perdido todo, su hogar, su sustento y la protección de Dios. Mi castigo es demasiado grande para soportarlo, clamó. Hoy me arrojas de la tierra y de tu presencia. Cualquiera que me encuentre, me matará. Pero Dios, aun en su justicia, mostró misericordia. No será así, dijo el Señor. Si alguien te mata, será castigado 7 veces más. Entonces, el Señor puso una señal en Caín para que nadie lo matara. Y así, Caín partió, alejándose de la presencia de Dios, convirtiéndose en un errante en la tierra de Nod. La historia de Caín no es solo la de un crimen, sino la de un corazón endurecido que se negó a escuchar la voz de Dios. La historia de Caín y Abel no es solo un relato del pasado, es un espejo en el que podemos ver reflejados los dilemas de nuestra propia humanidad. Caín y Abel representan 2 actitudes frente a Dios. Uno ofreció su sacrificio con fe y humildad. El otro lo hizo sin entrega sincera, esperando ser recompensado sin examinar su propio corazón. El pecado de Caín no fue solo el asesinato de su hermano, sino la soberbia que lo llevó a rechazar la corrección divina. En lugar de arrepentirse y cambiar su actitud, dejó que la envidia lo consumiera, convirtiéndose en el primer homicida de la historia. Y esta historia nos plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo respondemos cuando Dios nos llama a corregirnos? Porque todos enfrentamos momentos en los que nos sentimos frustrados, enojados o incluso celosos. Pero la diferencia entre la justicia y el pecado está en cómo elegimos actuar frente a esos sentimientos. Dios le advirtió a Caín que el pecado estaba a la puerta, acechando, y esa advertencia sigue siendo válida para cada uno de nosotros hoy. El pecado sigue esperando la oportunidad de dominarnos en el orgullo, en la envidia, en la ira que no controlamos. Pero Dios nos ha dado el poder de resistirlo. La historia de Caín y Abel nos recuerda que Dios no mira solo nuestras acciones externas, sino la intención de nuestro corazón. Lo que Él busca en nosotros es fe sincera, humildad y amor. Hoy, en este momento, cada uno de nosotros puede reflexionar sobre su propia vida. ¿Hay resentimientos que has dejado crecer en tu corazón? ¿Has permitido que la envidia o la ira te alejen de los demás? Dios nos llama a cambiar, a volver a Él con un corazón sincero, y no estamos solos en este proceso. La gracia de Dios nos acompaña y nos da la fuerza para vencer nuestras debilidades. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartir este video con alguien que lo necesite. Juntos, podemos llevar la luz de la palabra de Dios a más personas. Y si quieres seguir aprendiendo sobre las Sagradas Escrituras y cómo aplicarlas en tu vida, suscríbete a Ecos de Fe y activa la campanita para no perderte ningún nuevo contenido. Gracias por haber llegado hasta aquí y por tomarte el tiempo de escuchar esta enseñanza.